Nunca imaginé que una noche, supuestamente común y llena de risas compartidas, se convertiría en el abismo que devoraría la inocencia y redefiniría para siempre el delicado tejido que unía a mi hermano y a mí. Aquello fue más que un cambio, fue un presagio, una silenciosa advertencia de que ciertos hilos, una vez desatados, no pueden volver a trenzarse sin dolor, y que algunas verdades, una vez descubiertas, nos marcan el alma para siempre. Para entender el laberinto de melancolía, anhelo y arrepentimiento en el que nos sumergimos, debemos regresar a los orígenes de esa tormenta silenciosa que lo cambió todo. Para entender el laberinto de melancolía, anhelo y arrepentimiento en el que nos sumergimos, debemos regresar a los orígenes de esa tormenta silenciosa que lo cambió todo. No hablo solo de aquella noche solitaria en nuestra vieja casa sevillana, ni de la vibrante tarde en la maestranza, ni siquiera de la biblioteca sumida en la oscuridad de la tormenta. Hablo de algo anterior, de algo que bullía bajo la superficie mucho antes de que nuestras pieles se rozaran por primera vez con una intención no fraternal. Era una semilla diminuta, sembrada en la inocencia de la niñez, que el tiempo y la proximidad habían regado con una lentitud casi imperceptible, hasta convertirla en una planta exótica y peligrosa. Recuerdo, con una claridad que a veces me asusta, los detalles más ínfimos de aquellos días. La forma en que la luz del sol de Andalucía, filtrándose por las ventanas, acariciaba los azulejos fríos de la casa, o el aroma a jazmín que se colaba desde el patio en las noches de verano. Pero junto a esas memorias luminosas, se tejía la penumbra de nuestra conexión. Era una sombra que se alargaba, envolviéndonos poco a poco. El pijama de seda lavanda, que aquella noche primigenia se había sentido como una segunda piel, se había convertido en un fetiche, un recordatorio constante de la vulnerabilidad que me había embargado bajo su mirada. Su suavidad, su caída líquida sobre mi cuerpo, no eran ya solo una elección de confort, sino una provocación, un susurro de lo que había sido y lo que, en silencio, anhelaba volver a ser. Lo guardaba plegado en lo más profundo de mi cajón, como un tesoro prohibido, sabiendo que cada vez que mis dedos rozaban la tela, el eco de su tacto volvía a encenderse en mis venas. Y luego el encaje. Ah, el encaje. Se había vuelto para mí una obsesión, una metáfora tangible de lo que éramos, transparencia velada, revelación y ocultamiento. El vestido negro que llevé a la maestranza, con sus intrincados dibujos, no solo me había vestido, me había envuelto en una capa de sensualidad sutil, un desafío mudo a su autocontrol. Cada hilo, cada intersticio, parecía respirar la tensión de su mano en mi muslo, la electricidad que corría entre nosotros bajo el clamor de la multitud. Su tacto, a través de la delicada red, no era solo una caricia, era una invasión, una penetración lenta y deliberada en mi espacio más íntimo. Sentir sus dedos rozar esa barrera porosa, esa promesa de piel, era una tortura exquisita. La bata de seda Burdeos, tan antigua y pesada, con sus encajes en los puños, se había transformado en un símbolo de rendición y deseo. En la oscuridad de la biblioteca, bajo la luz parpadeante de las velas, había sido un testigo silencioso de la fragilidad de nuestra contención. La manera en que la tela se deslizaba con cada movimiento, la promesa de desnudez que ofrecía su fluidez, todo ello era parte de un lenguaje secreto que solo Miguel y yo entendíamos. Recordaba la forma en que sus dedos, con una lentitud casi cruel, se habían demorado en el encaje de mi puño, ascendiendo por mi brazo, trazando un mapa invisible sobre la seda. Era un ritual, una anticipación que me dejaba sin aliento. Y él, Miguel. Su presencia se había vuelto una constante en mi conciencia, una especie de segundo latido que resonaba en el fondo de mi mente. No era solo el recuerdo de sus labios, o la forma en que sus ojos se oscurecían al mirarme. Era la textura de su camisa de lino, tan casual, que había imaginado bajo mis dedos mientras él se inclinaba sobre sus planos de arquitectura. La sutileza de las arrugas en la tela, la forma en que se tensaba sobre sus hombros. Era un detalle insignificante para el mundo, pero para mí, era una parte vital de nuestro fetiche compartido, un anhelo que se alojaba en cada fibra de mi ser. Después de que nuestros caminos se separaron, cada fibra de mí se estiró en dirección a él. Melloer era una ciudad vibrante, llena de nuevas experiencias, pero el eco de Sevilla y de Miguel seguía conmigo. En las noches silenciosas, en la soledad de mi apartamento, el recuerdo de esos toques velados, de esas miradas cargadas, se volvía casi físico. La melancolía se aferraba a mí como el perfume persistente de una flor marchita, una belleza que había sido intensa pero efímera. El anhelo no era solo por su presencia, sino por la confirmación de lo que habíamos sido, de esa verdad cruda y prohibida que yacía enterrada bajo capas de normalidad. Cada vez que el teléfono sonaba, una punzada de esperanza me atravesaba, aunque sabía que la conversación sería trivial,
llena de las formalidades que la distancia imponía. Era una tortura lenta, una combustión sutil que me consumía por dentro. El arrepentimiento, ese veneno silencioso, se manifestaba en la pregunta recurrente: ¿y si hubiéramos sido más valientes? ¿Y si hubiéramos desatado esa tormenta hasta sus últimas consecuencias? Pero la realidad se impuso, y con ella, la conciencia de lo imposible. Éramos hermanos, y esa era la barrera inquebrantable, la verdad que nos condenaba a un laberinto de anhelos no expresados y pasiones latentes. Nuestra historia no era un cuento de hadas, sino una tragedia silenciosa, escrita en las texturas de seda y encaje, en los suspiros ahogados y en el roce furtivo de las manos. Era una herida que nunca sanaría del todo, una cicatriz hermosa y dolorosa que nos unía en un silencio profundo. Y en ese silencio, la llama secreta seguía ardiendo, una promesa de que, sin importar cuán lejos la vida nos llevara, siempre habría una parte de nosotros, irrevocablemente entrelazada, esperando el siguiente destello, la siguiente chispa que reavivara lo que jamás debió haber comenzado. Años pasaron, silenciosamente. Medrell se convirtió en mi hogar, con sus calles bulliciosas y su ritmo frenético, tan diferente de la calma apacible de Sevilla. Mi trabajo en la editorial me absorbía por completo, sumergiéndome en mundos de papel y tinta. La vida me había llevado lejos de Triana, lejos de los patios de naranjos y, sobre todo, lejos de Miguel. Nuestras llamadas se hicieron más escasas, mensajes de texto esporádicos, simples ecos de una conexión que el tiempo y la distancia parecían empeñarse en desdibujar. A veces, en las noches solitarias de mi apartamento madrileño, un recuerdo fugaz, el roce de su mano en mi muslo bajo el encaje de mi vestido en la maestranza. El destello de sus ojos a la luz de las velas durante la tormenta me asaltaba, un escalofrío que me recorría la piel, recordándome que lo que habíamos compartido no era un sueño, sino una verdad silente que habitaba en lo más profundo de mí. Habían pasado casi 5 años desde la boda de Isabel. 5 años de intentar construir una normalidad, de convencer a mi corazón de que aquello había sido un capítulo cerrado, una locura de juventud. Él había terminado arquitectura, y por lo que sabía, trabajaba en un estudio de prestigio en Barcelona. Una ciudad lejana, un universo aparte. Y eso me daba una extraña sensación de alivio y, a la vez, una punzada de melancolía. Era mejor así, me decía, mejor que ese fuego latente no encontrara una chispa para reavivarse. Pero la vida, caprichosa como siempre, tenía otros planes. Mi editorial, pequeña pero ambiciosa, había conseguido un contrato para publicar una serie de libros sobre arquitectura contemporánea española. La noticia me llenó de entusiasmo profesional. Sin embargo, el destino, con su ironía cruel, decidió que el principal arquitecto para el primer volumen sería Miguel. Miguel Ángel Ruiz, o simplemente Miguel, como le conocía el mundo profesional. Mi Miguel. La noticia me golpeó como un rayo en un cielo despejado. El aire se condensó en mis pulmones. Mi jefe, don Ernesto, me lo presentó con una sonrisa radiante por teléfono, sin ser consciente del huracán que desataba en mi interior. Carmen, Miguel. Miguel, Carmen. Os encargaréis juntos de este proyecto. Sé que lo haréis maravillosamente. La primera reunión presencial fue en un café discreto en el centro de Madrid. Elegí un traje sastre de lino gris perla, impecable, casi una armadura. Quería proyectar profesionalidad, control, distancia. Debajo, llevaba una blusa de seda marfil, suave y fluida, un secreto sensual bajo la rigidez del lino, un eco de mi pijama lavanda, pero esta vez, bajo mi propio control. Mis tacones eran bajos, mi cabello recogido en una coleta pulcra. Cada detalle, una barricada contra la tormenta que sabía que se desataría en su presencia. Lo vi entrar, y el tiempo se detuvo. 5 años. 5 años que no habían hecho más que refinarlo. Llevaba una camisa de algodón azul oscuro, impecablemente planchada, que acentuaba la anchura de sus hombros. Los 2 primeros botones desabrochados revelaban el bronceado de su piel. Sus pantalones eran de lino beige, casuales pero elegantes, y se ajustaban perfectamente a sus muslos, a esa forma que yo recordaba tan bien. Su cabello, un poco más largo, caía sobre su frente con una despreocupada elegancia. Pero fueron sus ojos, esos ojos profundos y oscuros, los que me golpearon con la fuerza de un puñetazo. La misma intensidad, la misma sombra pensativa, la misma chispa secreta que había visto aquella noche en Sevilla. Se acercó a la mesa y su sonrisa, amable y profesional, no llegó a sus ojos. Había algo en ellos, una pregunta no formulada, un reconocimiento silencioso. Carmen, dijo,
su voz más grave de lo que recordaba,